en general, procuro comprar la obra completa, si es posible. Claro, con San Agustín, por ejemplo, es absolutamente imposible. A San Agustín no hay más remedio que verlo en bibliotecas, ya sean públicas o digitales, que también son públicas. Bueno, quiero decir, bibliotecas en papel o digitales. Si puedo, compro la obra completa de aquellos autores que me interesan y que considero dignos de estar en una biblioteca ideal, en una biblioteca no perfecta, porque la biblioteca va creciendo a medida que crece la cultura externa, la cultura como civilización, y nuestra propia cultura, a medida en que vamos descubriendo nuevos autores, nuevas lenguas, incluso nuevas tradiciones. Pero en el caso de Allen Ginsberg, aun pudiendo hacerlo, aun pudiendo muy bien hacerlo, porque no faltan las ediciones de sus poemas reunidos, de su epistolario, es fácil e incluso asequible económicamente hacerse con su obra más o menos completa. No creo que sea conveniente tener más allá de aquello que aparece en The Penguin Book of the Beats, el libro Pingüino, que es la editorial, el libro Penguin de los Beats, de la generación abatida. Porque, ¿qué diablos? De otros muchos poetas, de otras muchas tradiciones poéticas, la persa, la árabe, la altogermánica, solo tenemos antologías, y a veces un poeta ha pasado a la posteridad solo por un poema. ¿Por qué dar esa primacía, esas prerrogativas al siglo XX que no tienen el siglo XI o el siglo X? Por no hablar de los poetas y las poetisas griegos de las antologías antiguas, los poemas de la antología palatina, etc. No nos arrodillemos ante este coloso, ante este ídolo del siglo XX, y empecemos a aceptar que hay poetas que están bien en antología, que están bien con algunos poemas escasos, recogidos, y desde luego Alarido es un poema, un único poema, que bastaría para dar mérito y fama a Allen Ginsberg. Y en este libro no solo aparece Alarido, su primer y más famoso poema, sino otros más. Allen Ginsberg aparece, bueno, esto es esta edición, bueno, esto se ha reeditado muchísimas veces, aparece aquí presentado con este cebo comercial de Lawrence Ferlinghetti, aparece presentado como el libro definitivo sobre la materia de los beats, de la generación abatida. Es la edición de Anne Charters, es el manual, es la antología de Anne Charters. Y esto, bueno, no dice cuándo se publicó por primera vez, está bastante hecho polvo, puede ser perfectamente... Bueno, es de 1992, reimpreso en 1993, pero esto viene de Viking, o de Viking Penguin. Sí, aquí está. Publicado por primera vez en los Estados Unidos con el título de la antología o el compendio Reader, el compendio portátil de la generación Beat, el compendio portátil de la generación Beat, en Viking Penguin, porque Viking forma parte de Penguin. En 1992, esta es la primera edición británica en Penguin Books, o sea que no anda... Sí, es como la primera edición, pero la primera edición británica. Bueno, pues como digo, en este libro de Anne Charters se recogen, vamos a ver, bueno, está por orden alfabético, Corso, Di Prima, Dylan, Ferlinghetti, que hace
la publicidad en la portada. Allen Ginsberg. Tenemos América, claro, todo está en orden alfabético. América, movilización, Anti-Vietnam War Peace Mobilization. Es más fácil decirlo que entenderlo. First Party at Ken Kesey, Fourth Floor Down, Howl. Howl es, vamos, la obra indiscutible. Kaddish. Y bueno, el resto son casi como... Quizá destacaría Sunflower Sutra, Supermarket in California, bueno, y quizá Wichita Vortex Sutra. Todos estos sutras, desde luego, evidencian y adelantan algo que bueno, es bastante conocido de Ginsberg, que es su adhesión al budismo. A pesar de ser judío de nación, bueno, se hizo budista tibetano, además, de la escuela Kagyu, que no debe despistarnos esa B que aparece en algunas transliteraciones, porque son prefijos que son mudos, se pronuncia Kagyu en tibetano. Bueno, pues se adhirió al budismo tibetano y por eso tiene tantos sutras y por eso, bueno, hay una influencia permanente de la India en su obra. Aquí yo creo que están los poemas esenciales, lo estrictamente necesario, y desde luego quien quiera saber más de su obra y quien se arriesgue a saber más de su vida, tiene un magnífico artículo en Wikipedia en inglés, con muchas fotografías, portadas, facsímiles, y desde luego el artículo no se calla nada y manifiesta puntos bastante discutibles y polémicos, como su adhesión, así como al budismo tibetano de la rama Kagyu, también su adhesión a NAMBLA, asociación que muchos conocerán por un capítulo de South Park. Bueno, pues es la asociación de pederastas estadounidenses, porque Allen Ginsberg era pederasta y tenía otros muchísimos más vicios que desde luego lo convierten en una perfecta caricatura antisemita. Si Goebbels hubiera vivido en su tiempo, no habría encargado el judío Süß, habría encargado una biografía de Allen Ginsberg, que responde milimétricamente a todas las acusaciones, a todas las calumnias que los nazis vertían contra los judíos. Era marxista, era pederasta, disfrutaba del capitalismo, a pesar de que vivía austeramente, pero era una garrapata del capitalismo, como todos los intelectuales en el mundo capitalista, pero además era una garrapata del mundo comunista. Era la imagen perfecta del judío según der Stürmer, según la propaganda nazi, y desde luego esto no tiene que ver en absoluto con la calidad de su poesía. Es cierto que esto evidentemente nos va a llevar a que sus poemas defiendan este tipo de ideas, pulsiones, tendencias que no coinciden con la moral de nuestros tiempos, y eso que nuestros tiempos están bastante avanzados, y espero que no coincidan nunca con la moral de los tiempos venideros. Hay una clara objeción de contenido contra la obra de Allen Ginsberg. Esto aún así no debe dejar de hacer que lo veamos como un gran poeta. Ahora bien, quizá a la hora de comprar las poesías reunidas de Ginsberg, quizás sí sea cierto que bueno, a lo mejor vivió demasiados años, escribió demasiados poemas y algunos los escribió por escribir
y están bastante vacíos, aunque alguien dirá que qué mejor razón para escribir un poema que escribirlo por escribirlo. Qué mejor razón que esa. Yo en ningún lugar en ningún caso, jamás voy a desacreditar su poesía porque fuera marxista, porque fuera pederasta, porque fuera hipócrita, porque fuera... No, en absoluto. No, Dios me libre, Dios me libre. La poesía es poesía y se desliga y se desvincula completamente de las acciones y de las prédicas de los poetas, a pesar de que la poesía de Ginsberg es declamativa y es civil, como la de Walt Whitman, es uno de sus modelos. El artículo de Wikipedia que estoy recomendando no dejará, sí, imagino, sí, bueno, efectivamente no deja, en la biografía lo primero que aparece en materia literaria es la admiración por Walt Whitman. En la Wikipedia en español que he visto antes, añadían a Federico García Lorca... Sí, no es campanilismo, no es, como dicen los italianos, no es campanilismo, que es creer que el campanario de nuestro pueblo es lo mejor. No, efectivamente, también en inglés se recuerda, además de su adscripción a la escuela budista Kagyu, su admiración por William Carlos Williams, William Blake, John Keats. Claro, esto es un poco desordenado. El modernismo de William Carlos Williams, yéndonos al pasado, a los románticos, William Blake, John Keats. El jazz, Charlie Parker. Esto está muy bien resumido, muy bien compendiado, y como creador, como persona y personaje, se identificaba con William Blake, Walt Whitman, el poeta civil, el poeta que predica a las masas, y Federico García Lorca, que imita a Walt Whitman en su Poeta en Nueva York, aunque no es un poeta whitmaniano siempre García Lorca, y parece ser que le interesa más por la homosexualidad que por la prédica civil. Todo esto es muy correcto y está muy bien, aunque yo encuentro una grave carencia, una grave falta. Bueno, estos son sus modelos, pero también tiene contramodelos. Y creo que está citado, perdón por el sonido espantoso que voy a intentar, es como un despertador. Hay una cita del libro de Wilbur Hampton de 1997 en Ginsberg, Master Poet of Beat Generation, dies at 70. Esto es una necrológica, he dicho un libro, perdón, es su necrológica en el New York Times. Bueno, pues en la necrológica que escribe Wilbur Hampton en 1997, año de su muerte, en honor de Allen Ginsberg, se citan estas palabras de Ginsberg, que revelan los contramodelos del poeta. Mi padre se paseaba por la casa recitando a Emily Dickinson y Longfellow, que son, desde luego, un pasado norteamericano, tanto intimista como civil, que no es, desde luego, no es el whitmaniano, no es el que sigue Ginsberg. O, dice, se paseaba su padre atacando a T.S. Eliot, a Thomas Stearns Eliot, por arruinar la poesía con su obscurantismo, Y dice, crecí con sospechas, crecí sospechoso de ambos lados, crecí teniendo sospechas de ambos lados. Digamos que estos son sus contramodelos. Los grandes poetas americanos que no son Whitman, y la poesía demasiado culturalista de Eliot. El modelo de Ginsberg es Whitman.
De los románticos diríamos que toma más el personaje, la pose, la figura, la vida romántica, y como modelo modernista se ha dado, bueno, modernismo en el sentido anglosajón, no en el nuestro, que equivaldría a simbolismo, parnasianismo, etcétera, todas estas derivaciones a partir de Gautier, Nerval, que al final son derivaciones del romanticismo. Al final no hay una cadena rota, todo viene de Keats y de Blake, a quien ha citado como modelos. El modernismo inglés es otra cosa, nosotros más bien lo llamaríamos novecentismo, pero al fin y al cabo no deja de estar vinculado con el romanticismo, el simbolismo. No es una cadena rota, ya lo digo. Bueno, pues aquí dan como modelo en el modernismo a William Carlos Williams, y sí, efectivamente, pero me parece aquí que falta algo muy importante y que considero que vendría a ser el gran modelo de la generación Beat en muchos aspectos. Antes de nada había anotado un fragmento de Mea Cuba de 1992 de Guillermo Cabrera Infante sobre esta vida pintoresca y pederástica de Ginsberg. Bueno, para hacernos una idea de que a lo mejor conocer su vida también puede ser divertido dentro del rechazo moral que nos provoquen algunas cosas, pero ciertamente ciertas actitudes, en verdad ciertas actitudes en determinados contextos no pueden resultar sino hilarantes y a veces incluso heroicas, pero al final vemos que no. Voy a relatar esta anécdota, voy a leer esta anécdota que relata Guillermo Cabrera Infante en Mea Cuba. Hasta se llegó a acusar a Arrufat, dice, del error criminal de invitar a Allen Ginsberg a Cuba. Ginsberg sería comunista en Nueva York, pero al ser un Urguy, pone el prefijo alemán como el Urfaust, el primitivo, al ser... ¿y por qué le pone este prefijo alemán de primitivo? Bueno, para hacer un chiste, un calambur, un juego de palabras muy malo, ciertamente muy malo. Cabrera Infante está disparando continuamente juegos de palabras y muchos de ellos son malos, que es el siguiente. Pero al ser un Urguey y no del Uruguay, o del Uruguay, no sé cómo había pensado que lo pronunciáramos, en La Habana pues, no dice Uruguay, dice Uruguay. Se está perdiendo Cabrera Infante aquí, se ha metido en un laberinto, se ha metido en un jardín, ha pagado un cheque que no podía pagar, ha hecho un juego de palabras que no conduce a nada. En La Habana se le consideraba apenas rosado. Además, durante su estancia en la isla había hecho algunas declaraciones escandalosas, como afirmar que Fidel Castro era un sabroso semental. El caballo es el apodo de Castro en Cuba. Y ese fornido y vigoroso héroe revolucionario, como la mayoría de los hombres, tendría que haber sido homosexual en algún momento de su vida. Pero lo peor que hizo fue suspirar en público y decir que encontraba al Che Guevara un bocado tan apetitoso que le gustaría acostarse con él ahora mismo. Sur place de la Révolution. Con esto basta y sobra en la Cuba de Castro. Ginsberg quedó incomunicado ipso facto en su habitación del Hotel Capri, como en Capricho, y a la mañana siguiente lo pusieron en un avión rumbo a Praga, donde pudiera conseguirse un chico checo. Creo que no hacía falta convocar a Cabrera Infante para hacer este juego de palabras, un chico checo, pero bueno,
Es una manera divertida de hablar de su pederastia, de la que Wikipedia diserta con testimonios. Y había mucha gente en los años 60, en los años 70, que defendían la pederastia de manera teórica, como un principio más de las diferentes revoluciones sexuales, políticas, maoístas que había que hacer. En realidad no había tanta gente que lo defendiera desde un punto de vista teórico. La mayoría quería practicarla o la practicaba. Y bueno, los testimonios sobre Ginsberg dicen que quería practicarla. O sea, que no era algo meramente teórico. Pero bueno, dejando a un lado la vida personal, que desde luego permea y traspasa y embadurna la poesía. Por eso digo que con poco de Ginsberg basta, porque tampoco hace falta que nos estemos untando permanentemente estas prédicas y arengas civiles orientadas a hacer la revolución castrista o la revolución pederástica. Algo que, por cierto, vemos que no era admitido ni por los propios comunistas. Digamos que con Ginsberg en Cuba pasa lo que con Aleister Crowley en la Italia fascista. A Crowley también lo echan, a pesar de que la inmensa mayoría de las cosas que hace son legales, o más o menos legales. Bien, pues aquí hay nuevamente un desencuentro entre el artista disparatado, creador libérrimo y a veces criminal, con el poder al que supuestamente apoya. Y ya que hablo de la Italia fascista, es hora de hablar de esta fuente, de este maestro que tiene Allen Ginsberg y que no aparece citado en este artículo de Wikipedia, por otro lado tan sintético y a la vez tan dotado de bibliografía, y que para mí es importantísimo. Esta figura, este maestro, es Ezra Pound. Pound es clarísimamente no solo un modelo de Ginsberg, sino de todo lo que son los beats, tanto formal y técnicamente, como también en lo vital, en lo romántico, en esas vidas que imitan de Blake, de Keats, más desafortunado. Vamos, al final podríamos remontarnos hasta Cellini, porque uno de los beats comete un asesinato. Ezra Pound es, como digo, una figura fundamental, y además termina de redondear la figura de Ginsberg, porque es marxista, castrista, pederasta, tiene una suma, parásito, tiene una perfecta suma de vicios que, como digo, habrían hecho las delicias de los nazis. En lugar del judío sus, habrían hecho la vida de Ginsberg. Y claro, ¿cómo no añadir a todo esto las simpatías por un fascista? Es que no podía irse sin esta nueva contradicción y a la vez acusación. Blanquear a un fascista era lo que le quedaba, pues también lo hizo. Y si me voy a la página allenginsberg.org, veo un artículo, una entrada del año 2020 titulada Allen Ginsberg y Ezra Pound, y hay una fotografía de Allen Ginsberg y Fernanda Pivano en Portofino en 1967 con Ezra Pound, con un sombrero y un bastón. Es una fotografía de Ettore Sottsass. Bueno, pues también se iba con fascistas. ¿Cómo podía faltarle algo? ¿Cómo podía faltarle algo a Allen Ginsberg? Y está ahí sonriendo, vamos, está riéndose muy cómodo, con un Ezra Pound arrugado y contraído como una garrapata. Lo sacan de Fall of America Journals, un libro de diarios de 1965-1971, y entiendo que esta página allenginsberg.org, de Allen Ginsberg Project, es muy oficial, porque en los enlaces de las redes sociales
nos mandan a un Twitter, a una cuenta de Twitter que es Allen Ginsberg State, o sea, la fundación, la heredad, eso es, la heredad de Allen Ginsberg. Y bueno, por cierto, que dan noticias bastante interesantes, fotografías, cosas muy muy interesantes, y yo creo que conviene seguirlo, al igual que el resto de las redes sociales de Allen Ginsberg Project. The Allen Ginsberg Project, eso es. Bueno, pues este encuentro, este relato del encuentro con Ezra Pound me parece muy importante, muy muy importante, para que nos quede claro quién es Ginsberg poéticamente, aunque un poco vitalmente también. Encuentro otro texto de Ginsberg sobre Pound, publicado por una revista venezolana de la Universidad Central. Porque está publicado en Valencia, en Venezuela, pero UC imagino que es Universidad Central, pero de Valencia, no de Caracas. Bueno, por si acaso, UC de Valencia es... Ah, no, peor todavía, no, pero esta es Valencia en España, la Universidad Católica de Valencia es... me extraña la Universidad Católica de Valencia publicando, o sea, de Valencia, Venezuela, publicando... No, pero no sería nada extraño, no tendría nada de raro. UC, Valencia, pero Venezuela. A ver, Venezuela. A ver, ¿a qué responde esto? Rectorado UC, vale, pues esto será. Mapa carta, rectorado UC... no, pero esto está en Carabobo. Sí, Metro Francisco Miranda, no, esto no tiene que ver. Pues, claro, a lo mejor... Ah, vale. La Universidad de Carabobo. Sí, eso es. La Universidad de Carabobo, entiendo que en Valencia, Venezuela. No estoy muy seguro, porque ¿qué hace la...? Tiene su sede principal en la ciudad universitaria Bárbula, al norte del municipio Naguanagua, muy cerca de la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, Venezuela. O sea, no está propiamente en Valencia, pero está cerca. No sé, bueno, pues será esto. UC será la Universidad de Carabobo. Bueno, pues entonces, que da nombre a una famosa batalla, y yo no sé nada más de Carabobo, más allá de la batalla. Bien, pues en esta revista de la Universidad de Carabobo, que tiene su apartado de correos en Valencia, en Venezuela, espero que sea Carabobo, encontramos en 1919 el artículo La muerte de Ezra Pound, entrevista con Allen Ginsberg. Se presenta así: la siguiente entrevista apareció publicada en Allen verbatim, o sea, de palabra. Lectures on Poetry, Politics and Consciousness, editada, lecciones sobre poética, poesía, política y conciencia, editada por Gordon Ball y publicada en 1974. Capítulo tercero, el capítulo tercero es La muerte de Ezra Pound. La traducción fue publicada originalmente en Poesía, número 26, volumen 5, número 2, revista bimestral de poesía y teoría poética, editada por el Departamento de Literatura de la Universidad de Carabobo, entiendo, apartado, bueno, dan la dirección. No dicen ni quién traduce, ni quién es el entrevistador original, que no aparece. Bueno, pero bien, es importante, este texto es importante y no... Vamos, aparece en este libro, Allen verbatim, de 1974, pero no la he visto citar en Wikipedia, no la he visto citar en otras introducciones a la vida y a la obra de Ginsberg, y me parece, como digo, muy importante. Le preguntan a Ginsberg, ¿se enteró? Y dice Allen Ginsberg, no. ¿Murió Ezra Pound? Y dice Allen Ginsberg, ¡ah! Y explican, ¡ah! Es una sílaba mantra tibetana. En sánscrito, en realidad es tibetano.
Dice, en sánscrito quiere decir purificación del habla y apreciación de la espacialidad infinita. No nos emocionemos. El mantra es Om Ah Hum Om Ah Hum y